Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Estamos en nuestra cita semanal hoy martes. Entonces, mientras pongo las diapositivas, para que Ivoncita, por favor, me regales la oración. Claro que sí. Jesús amado, te damos gracias, Señor, por este día, esta semana, Señor, de descanso, Señor, este fin de semana de trabajo, de estudio, Señor, de orden, Padre Santo, porque finalmente tú también nos pones en el orden en esta vida, Señor, con todas las oportunidades que nos das también de escuchar tu palabra y de escuchar el Espíritu Santo y ponernos, Señor, en sintonía contigo, Padre. Y por eso estamos aquí, Señor, el propósito de este espacio, Señor es escudriñar más de tu palabra, entenderla, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando siempre, siempre, Señor, a través de mi tía Liliana que ha hecho este espacio, Señor, ha permitido que este espacio sea también para más familias, Señor, para nosotros, en este aprendizaje, Señor, de la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por toda la edificación que esto provoca, Señor, a nuestras vidas. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que toda la tecnología esté también a nuestro favor y, Señor, que muchas más personas sean alcanzadas por tu palabra, Señor, y por tu señorío. Ay, Jesús, gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Bueno, nos encontramos en nuestro estudio semanal del Génesis al Apocalipsis. Hoy es nuestra clase número 60. Las personas que quieran ver las 59 clases anteriores, buscan en YouTube Liliana Parga y allí las encuentran. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Para los que nunca han entrado, les cuento que estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y empezamos nuestras cartas paulinas con Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y en este momento estamos estudiando Gálatas. Vamos a ver si la podemos terminar hoy. Vamos a ver cuánto nos rinde el tiempo y de pronto podemos terminar el libro de Gálatas hoy, pero no quiero correr. La verdad, si le pongo un poquito de velocidad, lo terminamos hoy, pero no quiero que lo demos pues tan deprisa, sino que nos tomemos tu tiempo, no tenemos afán, así que si lo podemos terminar rico y si no lo acabamos dentro de 8 días. Recordemos en todo caso la clase anterior. Hace 8 días, recuerden ustedes que Pablo está hablando con la iglesia cristiana que está en Galacia, que es una región, por los problemas que se han venido presentando en casi todas las iglesias que tienen miembros que antiguamente eran gentiles, o sea, miembros que no son judíos y se convierten al cristianismo. Porque Pablo está tratando de dar una enseñanza que hoy en día es muy vigente, porque hoy en día se presenta el mismo problema de la diferencia que hay estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Entonces siempre le preguntan, entonces, ¿por qué si ahorita nos estás diciendo que definitivamente ya no vamos más con la ley, ¿para qué entonces se entregó la ley? Y en resumen, pues Pablo les está diciendo que la ley fue añadida a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Recuerdan ustedes que Dios hizo un pacto con Abraham? Abraham es el primer pilar que existe del cual se desprende la nación de Israel y por el que vienen tantas bendiciones para todo el mundo, no solamente para la nación de Israel, sino para todo el mundo. Entonces Dios hace unos pactos, hace unas promesas a Abraham y la ley fue añadida a esas promesas para mostrarles a las personas sus pecados. Recuerdan que les he contado que la ley actuó como un espejo para mostrar a las personas que eran pecadoras y por lo tanto se necesitaba de un salvador. Si la ley no dijera que era pecado matar, que estaba prohibido matar, pues todo el mundo mataría y nadie tendría ningún cargo de conciencia, ni nadie podría acusar a otra persona de asesino porque pues no se consideraría que matar fuera algo indebido.
pero como en la ley dice, no matarás, es cuando nosotros decimos, ah, entonces ese acto de matar es un pecado. Entonces, cada mandamiento, cada regla que hay en la ley, nos muestra las cosas que están prohibidas ante los ojos de Dios. Y la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Era un espejo que mostraba los pecados de los seres humanos que los hacían indignos de recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis, pero que Dios desde el principio también prometió la llegada de un Mesías que iba a ser el único digno, gracias a su sacrificio, de que nosotros recuperáramos esa vida perfecta que Dios había diseñado. Entonces, ese es el papel de la ley. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Fíjense que cuando un niño que no tiene uso de razón, que no sabe por sí mismo cuidarse, necesita una persona adulta, un tutor para que lo cuide y lo guíe. Y eso era lo que estaba haciendo la ley. Era nuestra tutora la que nos estaba diciendo, esto no lo puedes hacer porque es pecado, no te vayas por este camino porque a Dios no le agrada. Entonces, cuando ya llega Jesucristo, nosotros tenemos que dejar de mirar a la ley y empezar a mirar a Jesucristo, que es el modelo perfecto para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y Pablo nos enseña una frase muy hermosa, dice, todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La ley es obras, es decir, yo tengo que hacer algo para recibir una recompensa. Pero cuando llega el Señor Jesucristo ya no es por obras, sino es por fe, creer en Jesucristo. Y esta frase es muy importante. Yo sé que ustedes no tienen problema con esta frase, pero hoy en día si ustedes prenden muchos medios de comunicación, hasta el mismo Papa dice, todos somos hijos de Dios y eso no es verdad, eso no es bíblico. Todos somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Dios, pero para convertirnos en hijos de Dios hay una condición que se debe hacer. La única manera de nosotros poder portar el título de hijos de Dios es porque creímos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Tuvimos un nuevo nacimiento. De otra manera, seguimos siendo simplemente criaturas de Dios y no hijos. Y Pablo empieza a enseñar entonces que ya con ese sacrificio de Jesucristo, ya todos pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ya no hay diferencia entre judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos como cristianos, como miembros de Cristo, tenemos un mismo propósito y una misma función en cuanto a la evangelización y al propósito que Dios tiene para nosotros en la parte espiritual. Ya el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros como individuos, como los roles que tenemos que interpretar en la sociedad, en nuestros hogares, eso es diferente. Y aprendimos una linda palabra que Pablo nos la enseña, que es Abba. Abba es la manera cariñosa de decir padre, es decir, cuando le decimos papito, papá, que nosotros como hijos ya nos podemos llegar ante Dios como nuestro papá. Ya tenemos esa relación más íntima por el solo hecho de haber creído en Jesucristo y de haber tenido ese nuevo nacimiento y convertirnos en hijos de Dios, ya tenemos esa relación hermosa y amorosa de acercarnos a Dios como nuestro Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo y heredero de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, rompemos esas cadenas de esclavitud que nos ataban al pecado y a Satanás. Ahora, como hijos de Dios, somos herederos de todas las riquezas que Él tiene, herederos de bendiciones aquí en la tierra y sobre todo de las bendiciones eternas que vienen más adelante. También vimos hace 8 días que Cristo en verdad nos ha liberado y que nosotros debemos asegurarnos de permanecer libres y no volvernos a esclavizar creyendo nuevamente en la ley o tratando de practicar nuevamente la ley. Y Pablo es muy enfático en esto y les dice a los judíos y a todas las personas que hoy están confundidas con esto, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Recuerden que lo que más estaban enseñando, o sea, enseñaban que tenían que seguir todos los ritos, las tradiciones, las fiestas judías, pero sobre todo el de circuncidarse. Entonces, Pablo, poniéndole la lógica, lo que Pablo les está diciendo es muy cierto. Si ustedes tienen que hacer cosas, obrar
entonces el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y esto es lo más grave, las personas que insisten que tenemos que hacer obras, tenemos que hacer cosas para recibir la salvación, quedamos separados de Cristo. Entonces Cristo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, entonces no lo necesitamos y caemos de su gracia. Recuerden que estamos en la época de la gracia, que gratuitamente recibimos la salvación. Si tú sigues insistiendo que para recibir la salvación y para estar justificado ante Dios tienes que seguir practicando la ley de los judíos, estás completamente equivocado y eso te está alejando cada vez más de Dios. Pablo les resume lo que Jesucristo ya enseñaba, que todos los mandamientos, toda la ley de Dios se resume y se expresa a través del amor. Donde hay amor, se cumplen absolutamente todas las leyes. Entonces, eso es lo único que tenemos que recordar y aprender. Y dice que todo esto está sucediendo porque en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el primer regalo que Dios nos da como hijos es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Cristo mismo, comienza a vivir en nuestro interior y empieza una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa, que se le conoce también como la carne, y el Espíritu Santo. Antes de nosotros convertirnos al cristianismo no hay ninguna pelea, no hay ninguna lucha porque la carne dominaba totalmente todo lo que nosotros hacíamos. Entonces, pues no había ningún problema. La carne era la reina de nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan que les contaba que nosotros hasta planeábamos pecar? Entonces, ¿dónde vamos a ir el viernes? ¿Dónde vamos a ir el sábado? Planeábamos pecar y ni nos inmutábamos. Es en el momento en que el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros en que empieza esa lucha. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y por eso chocan. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces, Pablo lo que nos enseña es tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, ay, yo no escucho a Dios, porque están escuchando muchas voces de los medios de comunicación, de sus propios pensamientos, y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para dejarnos guiar por él. Entonces seguimos hoy con Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Chicos, este tema es súper importante porque ya Pablo nos ha aclarado que definitivamente nosotros ahora con nuestro nuevo nacimiento, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La ley ya no va más. Ahora, recuerden ustedes que cuando yo estoy hablando de la ley, no se está refiriendo al decálogo, ¿no es cierto? A los 10 mandamientos, sino a la ley mosaica, esos 103 mandamientos que se encuentran en Levítico. El decálogo, que son las leyes morales, siguen intactas. Y sin embargo, todo el decálogo, esas 10 leyes, los 10 mandamientos, Jesús las resumió en un solo mandamiento que está dividido en tres partes, ¿no? Amar a Dios, amarme a mí mismo y amar al prójimo. Entonces aquí Pablo nos da una lista para que nosotros tengamos en cuenta de cuáles son esas cosas de la naturaleza pecaminosa o de la carne que nos llevan a alejarnos de Dios. Esta lista es muy importante. Al final Pablo aclara que esto no es lo único, sino que hay otras cosas más, pero es una buena lista para que nosotros tengamos en cuenta a ver cómo nos estamos comportando nosotros en el día a día, en nuestra vida cotidiana. No cuando vamos a la iglesia, los que vamos a la iglesia, porque infortunadamente también hoy en día mucha gente ha dejado de ir a las iglesias, sino cómo te comportas tú en las reuniones de tu familia, cuando estás haciendo fila en un banco, cuando estás en un trancón, cuando alguien te maltrata. Es ahí donde uno demuestra realmente si ha tenido un nuevo nacimiento y si se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas que nosotros hacemos y que nos alejan de Dios, tenemos que tenerlas muy claras. Se conocen como las obras de la naturaleza pecaminosa y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y para poder entender mejor este pasaje, vamos a aplicarlo de atrás hacia adelante. Primero, entonces, aquí nos da una lista de las obras de la carne, de las cosas que a nosotros, a nuestra naturaleza pecaminosa, hasta nos agrada hacer, porque pareciera que nos desahogamos, como que cuando hacemos esas cosas soy yo misma y me siento libre porque puedo hacer lo que se me da la gana. Pero vamos a darnos cuenta que todas estas obras de la carne, estas obras de la naturaleza pecaminosa, en vez de darnos libertad, nos están encadenando al pecado y lo más grave es que nos alejan de Dios. Ahora, pongan atención. Nosotros cuando hemos nacido de nuevo, es decir, que hemos creído en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, no quiere decir que nosotros nos volvemos perfectos y que ya no volvimos a pecar. ¿Se acuerdan? Yo se lo repito y se lo repito para que lo entiendan. Aunque ya somos hijos de Dios, nosotros seguimos pecando por dos razones, porque todavía estamos en este planeta Tierra que está sufriendo las consecuencias del pecado y porque todavía tenemos esta carnecita, este cuerpo que nos inclina a pecar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios? Que ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a que cada día nosotros seamos menos peores. El pasaje dice que no heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. Nosotros podemos de vez en cuando seguir cayendo en estas obras. La idea es que cada vez sea menos. O sea, si yo antes 100 veces al día me ponía iracunda, ahora lo estoy haciendo 80 veces al día. Lo ideal es que cada día entonces yo deje de realizar estas cosas. Aquí se le está hablando a las personas que practican, o sea, que son conscientes, esas personas que dicen, yo soy así y yo nací así y nadie me puede cambiar. Entonces, esas personas que dicen esa frase, yo soy así, no tienen al Espíritu Santo. Así vayan a la iglesia. Y si no tienen al Espíritu Santo, no son salvas. Entonces, este es el momento de analizarnos y tomar como una autoencuesta a ver cómo nos va. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esta lista? Porque Pablo nos dice que las personas que practican estas cosas, dice él, les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces alguien dirá, pero ¿qué? ¿A mí qué me importa? ¿Qué es el reino de Dios tan importante para que entonces yo tenga que cambiar tanto y ya tenga entonces que no puedo gritar, no puedo mandar, no puedo llegar a un sitio y que todo el mundo me obedezca? Pues el reino de Dios es la visión del mundo reordenada en torno al poderoso amor de Dios en Cristo, de Dios en Cristo. Cuando Dios hizo la creación y entre la creación creó al ser humano, Él tenía un plan perfecto, una vida perfecta para los seres humanos. Todo lo que Él creó fue para beneficio de nosotros, por eso Él primero hizo todo lo que tiene que ver con el universo, con la naturaleza, los animales, todo lo hizo pensando en el bienestar de nosotros los seres humanos, para que viviéramos una vida sin emociones negativas, sin enfermedades, sin muerte por toda la eternidad. Pero como Dios nos regaló el libre albedrío, Él nos proporcionó dos caminos, por eso ha permitido que Satanás nos muestre el otro camino, para que nosotros conscientemente decidamos cuál camino coger. Él nos dio esa libertad para que estemos con Él por toda la eternidad, por nuestra propia voluntad. Y Él como es todo un caballero, Dios es un caballero. Si tú decides en este momento no querer saber nada de Dios ni de Jesucristo, pues Él va a respetar tu decisión y por toda la eternidad vas a estar lejos de Dios y de Jesucristo. Él jamás va a obligar a nadie a que esté con Él. Él quiere que todos los que lo sigamos a Él y que estemos con Él sea por amor y que lo decidimos. Entonces, desde el momento en que Jesucristo vino, el Mesías llegó, ¿se acuerdan que Jesús decía, el reino de Dios ya ha llegado? Porque desde ese mismo instante ya se empezó a preparar el camino para que nosotros pudiéramos acceder a ese reino. Un reino tiene un rey, ¿no es cierto? Todo reino tiene un rey y ese rey es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús reinará en un mundo restaurado como era antes del pecado, antes de que Adán y Eva pecaran, ese mundo perfecto. Recuperamos el paraíso perdido del Génesis gracias al sacrificio de Jesucristo y eso es lo que Jesús nos está ofreciendo con el reino. Entonces Pablo nos está diciendo,
¿Quién está contento en este mundo? Mire, yo les aseguro que ni siquiera la persona más rica, más famosa, más importante y la que cree que es feliz, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se encuentra plenamente satisfecho con esta vida. Al contrario, hasta las personas que tienen tantas cosas materiales y emocionales y de todas las áreas, eh, se sienten insatisfechas porque nosotros no fuimos creados para estar en este mundo. Necesitamos algo más, nos hace falta algo, no estamos satisfechos y es porque no fuimos creados. El mundo, este mundo en que vivimos no fue hecho para nosotros. Dios nos hizo un mundo perfecto. Entonces, ese es el reino de Dios que nos promete, ese mundo perfecto. Entonces, pues para el que no quiere estar en el reino de Dios, pues siga practicando estas cosas. Y Pablo dice, los que practican estas cosas, miren, yo les advierto, no heredarán el reino de Dios, no van a ir. Entonces analicemos esta lista de cosas, de obras de la naturaleza pecaminosa y que nos alejan de Dios. El primero se llama inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Participación en actos sexuales fuera de la santidad del matrimonio. Chicos, el sexo fue creado por Dios. Por lo tanto, el sexo y las relaciones sexuales son perfectas. Dios no se equivocó. Miren Dios tan lindo. Dios creador, omnipresente, omnipotente, con todos esos atributos de Dios que absolutamente ningún otro ser tiene. Él en su soberanía y en su amor decidió que nosotros los seres humanos colaboráramos con Él en este proceso de crear más humanos. Dios pudo haber hecho así o pudo haber pronunciado una palabra como hizo con toda la creación a través de una palabra y haber creado a todos los seres humanos que Él hubiera querido. Él no necesitaba nuestra ayuda para que más seres humanos llegaran a la tierra. Sin embargo, por su amor y por su soberanía, Él permitió que los seres humanos colaboráramos en ese proceso de traer seres humanos al mundo. Además, lo hizo a través de un acto físico que es delicioso, no lo podemos negar, pero como todas las cosas de Dios perfectas, Él puso unos límites, hay unas reglas. Esas reglas son para nuestro beneficio, para nuestra protección. Y Él enmarca lo maravilloso que es el sexo y las relaciones sexuales. El marco para que todo sea conforme a Dios es la santidad del matrimonio. Todo lo que tenga que ver con el sexo fuera de la santidad del matrimonio está por fuera de la voluntad de Dios y por lo tanto nos daña. Satanás, sabiendo eso, se ha inventado a través de todos estos siglos la cantidad de cosas más impresionantes para que la gente practique el sexo, algo tan hermoso, por fuera de los parámetros de Dios. Y por eso se ha llegado a la inmoralidad sexual que tenemos hoy en día. Entonces, ¿a qué se refiere inmoralidad sexual? Primero, fornicación. Es tener relaciones sexuales antes de casarse o estando viviendo juntos sin la bendición de Dios en la santidad del matrimonio. La institución del matrimonio bendecido por Dios es el marco donde se realizan las relaciones sexuales puras y perfectas que Dios diseñó. Fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Adulterio o infidelidad, tener relaciones sexuales con una persona diferente a mi cónyuge. Masturbación, tener relaciones sexuales yo solito viendo pornografía, ya sean televisión o imágenes. De todo tipo de depravaciones sexuales, homosexualismo, pedofilia, bestialismo y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas tan horrorosas y yo creo que yo tampoco y ni quiero saber tampoco que hoy en día hay las cosas que se vienen en materia sexual con muñecos de plástico. Bueno, mejor dicho, ni hablemos de eso, pero todo eso encierra inmoralidad sexual. Y eso es pecado. Si la gente supiera lo hermoso que es cuando una pareja llega pura al matrimonio, que no han tenido relaciones sexuales con ninguna otra persona, cómo se gozan y se disfrutan ese sexo hasta que son cuchitos, porque esa es una de las bendiciones de Dios cuando se llega puro al matrimonio, pero Satanás pervirtió totalmente eso. Inmoralidad sexual. Otro, impureza. Pues su definición es falta de pureza, de decencia o limpieza moral.
E impureza es lo mismo que inmoralidad, vicios no naturales y pecados sexuales. También en la impureza están los pecados sexuales, pero impureza puede ser en cualquier otro tipo, donde no hay integridad, donde no hay cosas de buen nombre. Otro, libertinaje. Conducta de una persona libertina que abusa de lo que dice o hace. Irrespeto o desenfreno de una determinada conducta. Es cuando las personas confunden libertad con libertinaje, es decir, es hacer algo que en su equilibrio normal, pues no tiene ningún problema, pero lo llevan a los extremos. Recuerden que todo extremo es malo. Nosotros tenemos que tener vidas equilibradas y armoniosas. Y todo lo que sea un desenfreno, así inicialmente sea algo bueno, algo sano y sin problema, pero lo llevamos a un desenfreno, se convierte en libertinaje. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona, cosa o anhelo. Las personas piensan que idolatría solamente se refiere a tener un ídolo, tener un muñequito de cerámica, de madera, de cualquier material, inclinarme en el muñequito, besarlo o rezarle a ese muñequito. Eso es idolatría, sí, pero no solamente eso, es la admiración excesiva, o sea, fuera de la parte equilibrada, fuera de lo común, que se puede sentir por una persona. Nosotros podemos tener como ídolos a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a los hijos. A veces las mamás cometemos mucho ese de poner en primer lugar. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra mente se convierte en un ídolo. Acuérdense en que el mandamiento mayor es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, lo primero que tiene que estar en nuestra mente es el amor a Dios. Cualquier cosa que ocupe ese lugar es idolatría. Entonces podemos volver a una persona ídolo, pero también cosas. Hay personas que no viven sin su casa, sin su carro. ¿Cuántos hombres quieren más al carro que a la esposa? Ahorita cuántas personas quieren más a su mascota que a sus seres queridos? O también anhelos. Un sueño se puede convertir también en un ídolo. Entonces hay que tener cuidado con esto de la idolatría. Otro, brujería. Este es importantísimo. Pongan atención, chicos. Brujería o hechicería, que es lo mismo. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Muchos dirán en esto, no, yo sí no tengo problema con esto de la brujería o la hechicería, pero hasta las cosas que parecen como de juego, abren puertas, abren ventanas al mundo sobrenatural demoníaco. Hay que tener cuidado. Ver películas de terror abre puertas a los demonios. Juegos, que la tabla Ouija, no es solamente ir a que le lean a uno las cartas, la mano, el tabaco, eso no sé, hacerse mandar a hacer la carta astral, leer el horóscopo, todo eso hace parte de brujería y hechicería. En este mundo hay algunos que son farsantes, que son timadores, sin embargo, solamente tienen buena labia y analizan a la persona y logran que la misma persona les cuente cosas y así les hablan de su supuesto futuro. Hay muchos timadores, pero también hay gente que sí tiene tratos con el mundo demoníaco y los demonios están en todas partes y a través de ellos conocen la vida de las personas. La Biblia está muy claro cuando Dios prohíbe consultar muertos, consultar todo este tipo que tiene que ver con brujería, hechicería. Pero miren esto tan impresionante. Resulta que brujería, hechicería, está totalmente relacionada con la drogadicción, con drogas, farmacia. La palabra drogas y farmacia viene del griego farmacia, que significa hechicerías, del griego antiguo farmacón, que significa remedio, veneno o droga. Toda sustancia que anule la voluntad de la persona o que haga poner la mente en blanco abre puertas espirituales. Entonces, ¿por qué es tan peligroso esto? Porque la hechicería, la brujería, la drogadicción, el alcohol, todo lo que nuble la mente, practicar yoga, todo lo que le digan a ustedes que ponga su mente en blanco, eso no lo pueden hacer. Nosotros no podemos tener la mente en blanco porque los demonios vienen y se aprovechan de eso para inyectar su veneno.
Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mente con la palabra de Dios, pilas. Entonces, cuando una persona se droga, cuando una persona se emborracha, su mente queda a merced de los demonios. Se vuelve una presa fácil para el mundo espiritual demoníaco. Entonces, cuando ustedes ven que en el Apocalipsis se habla de los últimos pecados, o sea, los pecados que más van a estar en los últimos tiempos y hablan de hechicerías, recuerden que incluye también todo lo que tiene que ver con drogas y con alcoholismo. ¿Listo? Este es terrible. Ustedes no se imaginan el porcentaje de drogadicción que hay ahorita en el mundo. Odio. Bueno, aquí ya empezamos una lista, chicos, que es para que nosotros temblemos, porque de pronto estas primeras decimos, bueno, no, yo las practicaba, de pronto no, ni siquiera sabía que eso existía, pero esto tiene que ver directamente con nuestro carácter, con nuestro temperamento y con nuestras relaciones interpersonales. Entonces, muy seguramente, a veces se nos chispotea. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es el odio? Sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Yo sé que nosotros los cristianos decimos, bueno, no, esa persona pues no la soporto, no me gusta estar con ella, pero no llegamos a ese extremo de odiar. Pilas cuando uno dice, así sea por jugar, odio a tal actor, odio a tal persona. Es un deseo de producirle daño a esa persona y de que se muera. Si ustedes están sintiendo eso, tengan cuidado, porque eso los aleja cada vez más de Dios. Discordia. Y aquí vienen cosas que de pronto se están practicando día a día en nuestros hogares y hay que tener mucho cuidado. Situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo. ¿Con qué personas nosotros tenemos más problemas de peleas y de discordias? Pues con nuestros familiares, porque somos con las personas con las que más nos vemos. Entonces, es normal no, que haya falta de acuerdo. Eso no es pecado, de que una persona no esté de acuerdo con otra persona, eso no es pecado. Sería hartísimo que todo el mundo pensara exactamente lo mismo y fuéramos como robots, ¿no es cierto? Lo bonito de la vida es que hay ideas por un lado, una persona piensa otra cosa. El problema es cuando esa falta de acuerdo nos lleva a irrespetarnos, a ser groseros y a tener una vida hartísima, porque a toda hora estamos peleando. La idea es que las personas cuando no están de acuerdo en algo, oigan a la otra persona sus puntos, por qué cree eso, y que me permita también a mí hablar porque yo creo lo contrario. Y si yo con mis argumentos válidos y racionales te puedo convencer que tú estás en un error, pues qué chévere. Pero si no te convenzo, pues no, bueno, tú sigue pensando esto y yo sigo pensando esto. Ahora, si la discordia es tan grande porque tenemos puntos de vista tan diferentes de la vida, pues cada uno coja por su camino diferente. Definitivamente no nos pudimos poner de acuerdo. Pero la idea es, primero, no todo el mundo tiene que pensar lo mismo que yo. Y la idea es que hasta en estos puntos diferentes, pues tengamos buena armonía. Otro, celos. Respuesta a una ruptura del equilibrio emocional. ¿Sí ven? Una persona celosa ha perdido el equilibrio emocional y surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Y ahí está el error. Cuando una persona cree que es dueña de otra persona o dueña de alguna situación o de alguna cosa, entonces es más fácil que afloren los celos. Recuerden que nosotros no somos dueños de nada, mucho menos de otras personas. Nosotros somos administradores, ni siquiera somos dueños de nuestros propios hijos. El dueño de todo es Dios. Entonces, pilas con esos celos. Hay unos celos que son por protección, que es el celo que tiene Dios con nosotros, pero la mayoría de las personas que son celosas tienen celos enfermizos. Sufren tanto esas personas y hacen sufrir tanto a las personas que están a su alrededor, que es una de las condiciones de la naturaleza pecaminosa más feas. Otra, arrebatos de ira. La persona reacciona repentina y violentamente ante algo que le ha molestado. Yo conozco gente, tengo amigos, tengo familia, y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo, de personas que sufren de arrebato de ira y es impresionante, así como el dibujo, lo único que les falta es rasgarse en las vestiduras,
pero uno a veces piensa que esas personas, Dios mío, les va a dar un ataque, se ponen rojas, rojas, se les salen los ojos, y gritan, y ¿saben qué es lo más triste? Que la mayoría de las veces es por una bobadas, por unas simplezas que uno dice, qué pesar que esa persona se esté amargando tanto la vida. Esta es una de las cosas que más maltrata a la persona que la siente porque su corazón y todos sus órganos se desequilibran totalmente y les hacen la vida cuadrito porque estos arrebatos de ira los sufren en cualquier lado y no les importa quién esté, así esté la mamá o esté cuando sienten ese arrebato de ira, acaban como una bomba atómica con todo lo que esté a su alrededor. Terrible. Mucho cuidado. Rivalidades o disensiones, que la puse en el mismo porque el significado en el diccionario es similar. Relación de antagonismo, enemistad o simple competencia que puede existir entre dos o más individuos, organizaciones o grupos. Falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Es muy parecida a rivalidades, pero aquí lo llevamos es a la competencia. La competencia es sana cuando hay empresas o personas que compiten. La idea es que esa competencia haga que cada uno de ellos sea mejor, ¿no es cierto? Pero cuando es una competencia malsana, es que yo quiero ganar, no importa cómo lo logre, haciendo trampa, con trucos, deshaciéndome de mi rival, diciendo mentiras o calumnias, porque es una competencia malsana. Entonces, pilas con esas rivalidades y disensiones cuando van a un extremo malvado. Sectarismos, cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Entonces hay personas que están arranchadas en su idea y no aceptan, ya, no, no oigo, no oigo, no aceptan absolutamente ninguna opinión ni ningún consejo de ninguna otra persona. Recuerden que hay una diferencia entre ser radicales y ser fanáticos. Radical es aquella persona que defiende sus creencias y defiende sus ideas y prefiere morir antes de cambiar sus creencias. Eso es una persona radical, que cuando las creencias son sanas y correctas, pues es una cualidad ser radical en eso. Pero el fanático es aquella persona que cree en algo y te quiere obligar a ti a creer en lo mismo. Y si tú no lo crees, te mato, te hago daño. Entonces, la diferencia entre una persona radical y una persona fanática, no las confundan. Otra, envidia. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Este es otro de los sentimientos que carcome, es como un cáncer interior de la persona envidiosa. Y muchas veces, lo más triste es que muchas veces a la persona que envidia ni se da cuenta, ella sigue con su vida feliz y la otra se envenena cada vez que ve un logro o ve que la otra persona tiene algo nuevo o ha escalado en su vida. Entonces, pilas con la envidia que es un veneno total. Miren esta, borracheras. Fíjense que esta la tienen en la lista, la tienen aparte de hechicerías y de brujerías borracheras. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo del alcohol. ¿Por qué esta está en un renglón aparte? Porque la sociedad hace mucho tiempo aceptó el tomar alcohol como si fuera algo natural, algo permisivo, no hay pues fiesta a no ser que sea de cristianos, gracias a Dios aprendimos a disfrutar las reuniones sin alcohol, pero cuando uno no era cristiano, si uno no se emborrachaba, entonces no disfrutó la fiesta. Entonces, como es algo permitido, que eso es lo más grave, y muchas de estas cosas que son pecado y que antes se identificaban bien como cosas que no le gustaban a Dios, como ahora se están permitiendo y se están legalizando, entonces llega un momento en que las nuevas generaciones no van a saber que esto está en la lista de las cosas prohibidas por Dios. Entonces el alcohol, algo muy sutil que puede aparecer como algo social, en cualquier momento se convierte en borracheras y el daño es, dígame, los que hemos tenido padres alcohólicos, cómo hemos sufrido. Termina con orgías, que no quise buscar dibujos ni diapositivas, porque realmente pues toda esa parte es bien horrorosa,
pero termina el pasaje diciendo Pablo, y otras cosas parecidas, todo lo que tenga que ver con la maldad. Entonces, no se encuentra en la lista muchas cosas que no se habían inventado en el momento en que Pablo nos dio estos consejos. No nos dice cuánto tiempo tenemos que estar pegados en un celular o metidos en internet o los juegos que se pueden jugar, pero todo nosotros ya con el sentido común y con la guía del Espíritu Santo sabemos qué cosas se pueden meter en esta lista y que no las encontramos en este pasaje. Entonces, pilas, pilas, todas estas cosas nos alejan de Dios. Entonces, para que entendamos un poquito más todos estos actos de la naturaleza pecaminosa, los dividimos en tres grupos. El primer grupo, que tenemos ahí, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, orgía, son cosas hechas con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos impulsos normales y naturales, nuestro cuerpo, pero cuando estos se pervierten es que entran a esta lista, ¿listo? Por ejemplo, la parte de las relaciones sexuales, ya sabemos que fueron creadas por Dios en el marco de la santidad del matrimonio, pero cuando se pervierten todas estas cosas, se convierten en pecado. Lo mismo en esta lista son las emociones y sentimientos naturales que se pervierten. Dios nos dio unas emociones para que fueran una alerta de cosas que estaban pasando en nuestro interior, que nos protegieran. Pero cuando esas emociones o estos sentimientos se desequilibran, se pervierten, entonces es cuando sentimos odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia. ¿Sí ven? Eso es con las otras personas, afectan nuestras relaciones con otras personas. Pero hay un tercer grupo que es muy peligroso, que es el de la idolatría, hechicerías, recuerden que en hechicerías está drogadicción y borracheras. ¿Por qué se diferencian estos pecados de los otros? Porque en los dos primeros grupos comienzan como una idea y poco a poco abren puertas espirituales que nos apartan de Dios. Recuerdan que habíamos aprendido que que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Todo lo que nosotros hacemos comienza como una pequeña idea, nuestro pensamiento. Entonces, todos estos pecados que están en los dos primeros grupos comienzan paulatinamente con una idea. Y cuando nosotros dejamos que esa idea dé vueltas en nuestra cabeza, empezamos ya a sentir, a desear, hacer, decir y hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque son pecados, pero de pronto nosotros los podemos parar en algún momento. Si nos damos cuenta que, uy, vi a la vecina y está como bonita la vecina y entonces ya la idea está ahí y si yo dejo que la idea siga y siga y siga, llega el momento en que puedo adulterar con la vecina. Entonces, como que se puede parar en un momento determinado. Pero el tercer grupo, ojo, idolatría, hechicerías, drogadicción y borracheras, no abren puertas espirituales. Estas cosas ya están en el plano espiritual influenciado por la maldad absoluta porque todas estas cosas vuelven a la persona que las practica un blanco fácil para los demonios. Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado con este tercer grupo. ¿Listo? Bueno, espero que hayan entendido. Sigamos. Entonces, nos vamos al otro extremo del hilo. Ya supimos muchas de las cosas horribles que nos apartan de Dios, pero Pablo, todo lindo, gracias al Espíritu Santo, nos dice que las cosas que nosotros debemos practicar. Versículos 22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, así como analizamos todo lo de la naturaleza pecaminosa, analicemos también lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. Pilas, no son los frutos en plural del Espíritu Santo, es el fruto, es un solo fruto. Hagan de cuenta una mandarina. Hagan de cuenta que es una mandarina y las mandarinas o una naranja aunque sea una sola fruta, tiene varios gajos o casquitos, ¿no es cierto? Entonces es una fruta
con 9 características. El fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, el fruto, tiene 9 características diferentes, como los 9 gajitos de una mandarina. ¿Qué sucede? Resulta que, primero, no me confundan el fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo que ya los estudiamos en Corintios, ¿recuerdan? Los dones del Espíritu Santo son esa dotación de poder que el Espíritu Santo le da a ciertas personas que Él escoge, unos poderes sobrenaturales que ayudan a que los diferentes ministerios que tienen los cristianos puedan surtir mayor efecto en la evangelización. Entonces, no confundan los dones del Espíritu Santo, que los tienen algunas personas, con el fruto del Espíritu Santo, que es algo que todos los cristianos debemos tener. El fruto del Espíritu Santo es una meta que todos los cristianos debemos cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito individual, un propósito particular. Y según nuestro propósito, por eso es que Dios permitió que nosotros naciéramos en el país que nacimos, en la ciudad que nacimos, con la familia que nacimos, con los dones y talentos que nos dio. Todo eso es para cumplir nuestro propósito individual. Pero todos los cristianos tenemos un propósito en general. Ya saben que el propósito más grande que tenemos los cristianos aquí en la tierra es evangelizar, la gran comisión, contarle a todo el mundo que se pase por nuestro camino el plan de salvación, cómo recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis. ¿Listo? Pero como individuos, todo cristiano, su propósito es que en nuestra vida se haga una realidad el fruto del Espíritu Santo. Por eso, el primer regalo que Dios nos da cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, cuando nos convertimos, es que el Espíritu Santo comience a vivir en nosotros, porque solitos no podemos llegar a tener esas 9 características. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y la idea con eso es que nosotros cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Y por eso es que es imperativo, es una orden que nosotros como cristianos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, tenemos que empezar a trabajar en estas características porque tienen que ser una realidad en nuestra vida para poder entrar al reino de Dios. Esto es muy importante. Ese proceso de santificación que comenzó en nosotros en el momento de recibir a Jesucristo y que termina en las bodas del Cordero, todo ese tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra es para que nosotros aprendamos a tener en nuestra vida y a manifestarlos el fruto del Espíritu Santo, que son 9 características y vamos a estudiarlas. ¿Listo? Entonces, en la nueva versión internacional, la lista está así. Las 9 características que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida. Ahí es que para que ustedes tomen papel y lápiz a ver si estamos bien o nos estamos rajando. Lo triste es que casi todos nos estamos rajando. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas características que tú debes tener en tu vida? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, como muchos trabajan con la Reina Valera, también me gusta ponerla porque varía muy poquito en los nombres. Amor está igual. En la Reina Valera se decía gozo, en la Reina Valera se cambió para alegría, paz es igual, paciencia igual. En la Reina Valera decía benignidad, se cambió por amabilidad. De pronto la palabra benignidad no se comprendía tanto el significado. Bondad sigue igual. En la Reina Valera decía fe, se cambió por fidelidad, mansedumbre por humildad y templanza por dominio propio. Pero el significado es exactamente lo mismo. Entonces empecemos a estudiarlas. Entonces, la primera característica del fruto del Espíritu Santo, como todo, es el amor. Recuerden que hasta el mismo Jesucristo resumió absolutamente toda la ley en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, quiere que nosotros lo que más reflejemos en cada cosita, en cada detalle de nuestra vida,
es el amor. Que lo reflejemos, que nuestros poros respiren amor, que nuestras miradas reflejen amor, que nuestras palabras sean de amor, que nuestros actos sean de amor. Entonces Él quiere que nosotros trabajemos primeramente en el amor, porque la esencia de Dios es el amor. Entonces Él quiere que nosotros también en esencia nos volvamos personas de amor. Y lo dice muchísimo en su palabra. Por ejemplo, Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 15, 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Miren, mandamiento. Es un mandato, es una orden, no es, ay, pues si a ustedes les nace, si de pronto sienten, si hoy, ay, les aconsejo, no, es un mandamiento. Primera de Corintios 13, 4, 5. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esto ya lo estudiamos cuando vimos Primera de Corintios, ya está en la Biblia nos explican exactamente en qué consiste el amor verdadero. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hay otro versículo que dice, ¿cómo dices que amas a Dios si teniendo a personas a tu lado que estás viendo y no las amas, cómo vas a amar a alguien que no ves? Y eso a mí me pisa callos. Yo sé que a casi todo el mundo es tenaz. Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Por eso Jesucristo el amor más grande lo reflejó porque dio su vida para entregarnos a nosotros la salvación. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El más grande amor es aquella persona que ama, aunque la otra no la corresponda. Nosotros no podemos decir, yo amo a esa persona cuando sienta que esa persona me ama a mí. No, así como hizo Dios que nos amó sin que nosotros lo hubiéramos amado primero. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es uno de los versículos que se utiliza muy mal porque todas las personas todas las criaturas de Dios se están apropiando de esta bendición. No, tranquilo, tranquilo, que al final todas las cosas te van a salir bien. Pero no, se olvidan de las dos condiciones que hay. ¿A quiénes les salen las cosas bien? A los que aman a Dios y son llamados a su propósito. Los cristianos tenemos un propósito y tenemos que amar a Dios para que este versículo sea una realidad en nuestra vida. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto es solo una pequeña muestra de todos los versículos que nos hablan que nosotros los cristianos tenemos que, ¿qué? Amar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es muy difícil amar. Amar a las personas que nos aman, que nos tratan bien, que nos consienten, que nos complacen, pues eso es muy fácil, que son una en un millón de las personas que nos rodean. Amar es muy difícil. Y yo sé que ustedes están diciendo, sí, es tan difícil amar a las personas porque somos tan diferentes, porque somos tan egoístas. Entonces, si con las personas con las que crecemos toda la vida, que tenemos la misma sangre, tenemos tantos problemas y hay tantas familias con tantos conflictos por falta de amor, imagínense a las personas que están más lejitos de nosotros. Amar es muy difícil. Por eso está de primeras en la lista y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero ya saben, es una orden. Debemos amar. Entonces Pablo nos da también, nos da la solución. Mire, se aprende a hablar hablando. ¿Cómo le enseñamos a nuestros bebés? Repite, papá, mamá. Se aprende a estudiar estudiando. ¿Cuántos años de primaria? ¿Cuántos años de bachillerato? Se aprende a trabajar trabajando. La experiencia es entre más trabajas, más experiencia tienes.
Tienes, de la misma manera, de igual forma, se aprende a amar amando. Entonces, ¿saben, chicos, qué es lo que hace Dios? Para que nosotros aprendamos a amar, Dios nos manda personas difíciles de amar. Aquellas personas, ese jefe, ese compañero, ese familiar, inclusive ese hermano o esos padres que son tan difíciles de amar, Dios nos los tiene ahí cerquita, 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 para que nosotros aprendamos a amarlos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Proverbios 27:17. La única manera que nosotros aprendemos a amar y que todas esas cosas horribles que nosotros tenemos sean limadas, sean quitadas, es en el contacto con otros seres humanos. Y si nosotros siempre estamos con personas que nos consienten y que nos miman y que nos complacen, pues no aprendemos a amar. La única manera de aprender a amar es cuando estamos con personas difíciles. Y son la mayoría de las personas que están con nosotros en nuestro día a día. Y la Biblia nos enseña, el manual de instrucciones nos enseña entonces cómo debemos hacer para amar a las personas difíciles, para las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es un estudio profundo y completo. Lo único que les cuento ahorita como adelanto para que empiecen a hacer es oremos por personas difíciles. Empezar a orar por aquellas personas que nos dificulta amarlas y que también el Señor nos ayude para que nosotros no seamos así con otras personas, que de nosotros digan, ay, porque nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero tenemos que empezar a orar, que el Señor nos ayude a ver a todas las personas con los mismos ojos con que Él las ve. Pero es imperativo que nosotros empecemos a trabajar en eso, chicos. Tenemos que amar. Entonces, eso de estar criticando a actores, a los políticos, a tantas personas, si criticamos a las personas que queremos y que conocemos, pues mucho más con las personas de la farándula y los políticos, todo eso hay que quitarlo de nuestra vida. Ese político está haciendo cosas horrorosas, empecemos a orar por él. Chicos, tenemos que empezar a amar. Sigamos. Uy, se me fue mucho más tiempo en esto que lo que pensaba, pero quiero que terminemos la listica, así que antes veíamos hora y media. Hoy terminemos esto del fruto del Espíritu Santo. El segundo es gozo, que en Nueva Versión Internacional es alegría. A mí me sorprende que en el segundo escalón de lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestra vida sea la alegría, porque hay otras cualidades que uno dice, "Ay, me parece que esta otra cualidad es mucho más importante", pero no. Miren, pongan atención. Dios quiere que nosotros estemos alegres. ¿Y saben cuál es la razón? La alegría es un blindaje espiritual. Cuando nosotros somos personas alegres, ponemos un blindaje espiritual para que Satanás no nos ataque. El gozo y la alegría en nuestra vida repele a Satanás. Por eso es que Satanás triunfa tanto porque una mano de gente amargada. Y aprendí en estos días también que el llorar tanto también hace que este blindaje espiritual no sea tan fuerte. Entonces toca dejar de llorar, dejar de estar amargo y aprender a ser alegre. Todas estas cosas el Espíritu Santo nos ayuda. Y estas emociones, estos sentimientos vienen de adentro hacia afuera. Somos nosotros los que decidimos estar alegres. Todas las mañanas, hoy decido estar alegre, nadie me va a quitar la alegría de mi vida, nadie tiene el poder de quitarte a ti la alegría. Puede ser la persona más amargada que está a tu lado, pero si tú decides estar alegre, lo vas a lograr. Nadie tiene ese poder de meterte dentro de tu ser y quitarte la alegría, ni ninguna de las otras características que vamos a estudiar. Entonces es un mandato, estar alegres. Tenemos que empezar. Les doy 3 o 4 tips. Primero, la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para empezar a tener vidas alegres es arreglar nuestra relación con Dios. Cuando una persona no tiene a Dios en su vida, por ende, ya tiene un huequito en su corazón y ya no está gozosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestra relación con Dios. El mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia,
los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, los entretenimientos de este mundo o los placeres del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La fuente del gozo radica en la llenura del Espíritu Santo en nosotros, en gustar su amor y misericordia en nuestras vidas, lo cual nos mantiene llenos de su presencia de tal forma que aún en medio de las pruebas podemos encontrar un descanso para nuestras almas. Entonces, primer tip para empezar a sentir gozo y alegría en nuestra vida en todo momento, arreglar nuestra relación con Dios. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, el gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión con Dios por causa del pecado y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, tenemos un nuevo nacimiento, ese gozo se puede romper cada vez que pecamos. Recuerden que ahora tenemos la ventaja, nos arrepentimos y nuestro Padre nos perdona y el gozo vuelve nuevamente. Segundo tip, el gozo consiste en vivir para Cristo. Cristo murió por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es vivir para Él. Y cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, nuestro corazón inmediatamente se llena de gozo y de alegría. Tercero, bueno, el gozo puede perderse debido a las dificultades que enfrentamos en la vida, eso es una realidad. Cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. Cada vez que tú estudias más la palabra de Dios y escudriñas las escrituras, la Biblia, te vas a dar cuenta de más promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros y que nos llenan de gozo y alegría. Tercero, el gozo proviene de las cosas espirituales y no de logros terrenales. Esto sí que es importante. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos y reconocimientos en este mundo y por ello hacemos a un lado las cosas espirituales, esto nos puede llevar al fracaso. Si tú estás basando tu alegría en cosas de este mundo, en las cosas materiales, vas a llegar sí o sí en algún momento a sentirte frustrado. El gozo es la visión positiva de una persona que ha sido llamada por Dios y se da cuenta de los beneficios que es seguir el camino de vida con Dios. No es que querer tener cosas materiales sea malo o tener logros profesionales o de otra índole. No, no es que sea eso malo, sino que cuando tú pasas toda tu vida en esas cosas, vas a estar frustrado. Mientras que si combinas, equilibras el tener esas cosas materiales o esos logros con la parte espiritual no te vas a defraudar cuando le das más importancia a las cosas espirituales. Y cuarto, esta es importantísima, el gozo proviene del contentamiento. Perdemos el gozo cuando no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir otras cosas que codiciamos. El contentamiento es uno de los tips más importantes para nosotros tener una vida llena de gozo y de alegría. ¿Qué significa entonces el contentamiento? Gozarme lo que tengo en este momento y no estar pensando en lo que no tengo. Entonces hay personas que tienen un hoy maravilloso, pero por estar pensando en el pasado de cómo sufrí de niño, de cómo no me dieron estudio, de cómo me maltrataron o me violaron o cosas terribles, sí, es verdad, pero por estar pensando en ese pasado, no están disfrutando el hoy. O por estar pensando en el futuro, ansiedad, temor en lo que va a pasar mañana, entonces no se están gozando el hoy. O las personas que tienen algo, tienen ese apartamentico hermoso, chiquitico, pero lindo, pero por estar pensando en tener una mansión, entonces no está disfrutando ese apartamento chiquito. El contentamiento con lo que tengo en este momento, disfrutarme lo que tengo en este momento sin estar pensando en lo que no tengo, hace que mi vida se llene de gozo y de alegría. Vamos para la tercera característica del fruto del Espíritu Santo, algo que añoramos absolutamente todos, paz. Y al igual que la alegría, la paz viene de adentro hacia afuera. Nadie puede hacerte perder la paz. La paz bíblica es más que el cese de hostilidades o la armonía o la seguridad, la amabilidad y la tranquilidad relacional. Si tú buscas la definición de paz en el diccionario, dice cese de hostilidades entre dos países, pero la paz es más que eso, es algo que viene de adentro hacia afuera. La paz de Dios comienza cuando Dios hace la paz entre Él y la humanidad. Cuando Jesucristo viene al mundo a sacrificarse por nosotros,
ahí comenzó un periodo en que nos regala también no solamente la salvación, sino el empezar a sentir paz. El saber que nosotros ya tenemos la entrada al reino de Dios asegurada, nos da paz. Como cuando nosotros decimos, ay, ya tengo la plata de la matrícula de la universidad de mi hijo ahí guardadita, entonces uno como que duerme tranquilo, ¿no? Nosotros tenemos ya asegurado lo más importante del mundo, una vida eterna con Dios. Con solo ese hecho, ya tenemos la paz completa, ya nadie, nada ni nadie nos puede quitar esa paz, porque lo más importante ya lo aseguramos cuando recibimos a Jesucristo. En este mundo lleno de problemas, no es fácil vivir en paz y aunque disfrutemos de cierta paz, no siempre es fácil conservarla. Para disfrutar de auténtica paz, es necesario que tengamos una sensación de seguridad y bienestar. Para eso debemos cultivar una estrecha amistad con Dios a fin de no perder la paz. Por eso cuando nosotros tenemos bien claro en nuestra vida todas las promesas de Dios, lo que tiene para nosotros, podemos experimentar de una paz total, así alrededor nuestro todo el mundo se esté acabando. Mire, y hay algo muy importante. Cuando nosotros sentimos ansiedad, sentimos temor, la falta de paz comienza en la mente. La falta de paz es una manera de pensar. Cuando una persona está ansiosa, está temerosa, no tiene paz en su corazón y todo esto está en su cabeza. Jesús en Mateo 8, 23, 27 dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces, la falta de paz o el temor y el miedo están directamente relacionadas con la fe. Tú no tienes paz, es porque te falta fe. Dos tips. Primero, debemos tener la costumbre de leer la palabra de Dios. Eso nos llena de paz. Y segundo, debemos orar al Padre y pedirle que nos dé de su espíritu de paz. Cuando nosotros le pedimos, y uy, se los digo con toda la certeza, que estamos con ansiedad, con temor, esas crisis de temor que a veces dan, y nosotros oramos y le decimos, Señor, por favor, llénanos de tu paz, se empieza a sentir la paz y todo ese temor y ese miedo y esas crisis se van. En el Nuevo Testamento, la palabra griega de donde se traduce paz es Eirene. El nombre Irene significa paz. Las mujeres que se llaman Irene significa paz. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma como paz es Shalom, que así se saludan, ¿no? Los judíos, Shalom significa paz. Su significado en nuestro idioma denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que también encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Recuerden que nosotros somos seres integrales. Nuestra parte física, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual tiene que estar en total armonía, equilibrio para sentir la paz perfecta. Entonces, la paz se puede conseguir así se esté acabando el mundo a nuestro alrededor. Chicos, ¿ustedes creen que hay personas que estando en un sitio donde hay una fiesta, donde hay alegría, donde se está disfrutando de muchas cosas hermosas, dentro de esa habitación puede haber una persona que no esté alegre, como las otras 100 personas, que esté triste, que esté deprimida, que esté temerosa? Se puede, ¿no es cierto? Muchas veces hasta nosotros lo hemos sentido. Todas las personas a nuestro alrededor disfrutando en una playa, en un ambiente hermoso y nosotros nos sentimos tristes. Pues sí es posible que en medio de un ambiente de alegría una persona pueda estar triste y ansiosa, también es posible que en un ambiente terrible podamos sentir paz. Porque la paz viene de adentro hacia afuera y la da esa relación que nosotros tengamos con Dios y está directamente relacionada con la fe. Entonces, si ustedes dicen, no, es que no tengo paz, empiecen a pensar, porque eso depende, es de cada uno de nosotros. Y voy a dejar aquí porque todavía nos faltan hartas características y no quiero correr, porque me parece que es importante que aprendamos bien cada una de ellas y podamos sacarle jugo al fruto del Espíritu Santo. Entonces, chicos, ya con todo lo que vimos, por favor tengan en cuenta lo de la naturaleza pecaminosa y estas primeras tres características del fruto del Espíritu Santo. Ahí hay harto trabajo. Gracias por estar conmigo en vivo y en directo, los que están aquí conectados, para los que nos ven en diferido, bendiciones. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga, muchas bendiciones.